Hicimos un cierre ya de la unidad número 1 que contaba con los contenidos de números periódicos puros, de periódicos mixtos, decimales exactos. Después hicimos un recorrido sobre notación científica en su parte individual y en su parte operativa, y ahora vamos a pasar a la unidad número 2, que es álgebra. Es una unidad importantísima que consta de varias etapas, pero vamos a resumirlas. Estando en este tiempo así de distanciamiento, vamos a concentrarnos a lo más importante, que va a ser la parte de ecuaciones en el próximo video. Vamos a repasar un poquito qué es el álgebra. El álgebra es una de las tantísimas ramas que tiene la matemática. La matemática parece que fuese como un cuerpo sólido y entero, y lo es. Pero a su vez, como todo cuerpo, está dividido en varias ramas o en varios órganos que lo forman. En este caso, álgebra, ¿sí?, es una rama de la matemática. Acá yo les puse ¿qué es el álgebra? Es una rama de la matemática que se encarga, y escúchenme bien lo que les voy a decir, es una rama que se encarga de estudiar todas las combinaciones que nacen o que surgen al unir los números con las letras. ¿Estamos? Todas las combinaciones que nacen o surgen al unir los números con las letras, usando como puente para esa unión la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Estamos? Cuando nace, cuando surge esa unión, cuando se produce esa unión, nace lo que se llama en matemática una expresión algebraica. Una expresión algebraica es justamente un hijo, ¿sí?, como un descendiente de lo que sería la combinación entre números y letras. ¿Estamos? ¿Sí? Yo les hice acá un apartado aparte, una cosita aparte, que después se las voy a explicar bien qué componentes tiene una expresión algebraica, pero eso se los voy a comentar después. Lo más importante es esta parte que a ustedes les interesa, que es ver dónde nace por qué necesitamos del álgebra, por qué necesitamos de la expresión algebraica, por qué necesitamos unir números con letras. Y acá yo les puse algo que después me gustaría que lo pasen a la carpeta, que miren lo que dice acá, ¿no? ¿Desde dónde nace? Nace de situaciones de la vida cotidiana donde usamos un determinado tipo de lenguaje no específico, que es el lenguaje algebraico. Muchas veces cuando nos juntamos con nuestro amigo, cuando nos juntamos con un compañero, cuando charlamos con alguien, usamos un lenguaje, ¿sí?, que es un lenguaje no específico, y que para llevarlo a un lenguaje matemático necesito traducir algunos símbolos utilizando notaciones matemáticas. Por ejemplo, yo digo así, ¿no? Trataré de ahorrar la mitad de mi sueldo, o trataré el mes que viene de ahorrar la mitad de mi sueldo. ¿Conozco yo cuánto es mi sueldo? O sea, no lo conozco. Lo voy a representar con la letra X. ¿Estamos? Entonces, el mes que viene, ¿cuánto voy a ahorrar? La mitad de mi sueldo, la mitad de X. Si X representa mi sueldo, ¿sí?, la mitad de él será X sobre 2. ¿Estamos? O a veces también decimos algo así: mi hermano tiene un año más que yo. ¿Cómo lo expreso eso en matemática? ¿Cómo lo paso yo de ese lenguaje coloquial a un lenguaje un poquito más específico? Bueno, mi hermano tiene un año más que yo. Si yo tengo Y, mi hermano va a tener la edad que tengo yo, que es Y más 1, sumándole 1. A ver, muchas veces en nuestro lenguaje cotidiano tratamos o hablamos de una forma en la cual hacemos alusión a un concepto matemático, pero que no está muy especificado. Yo digo, charlando con un amigo, puedo decir: quiero conseguir un trabajo donde yo gane el doble. ¿El doble de qué? Y de lo que ganaba en el trabajo anterior. Así que si en el trabajo anterior ganaba M de sueldo, yo quiero conseguir un trabajo donde gane el doble. Quiero conseguir un trabajo donde gane 2 veces M, 2 veces lo que estaba ganando en el trabajo anterior. Entonces, a ver, repasemos un poquito hasta acá. Vamos a entrar en el mundo álgebra.
¿Qué es el álgebra? El álgebra es una rama de la matemática que se encarga de estudiar todas las combinaciones que nacen entre números y letras. ¿Sí? Combinaciones que nacen usando como puente entre ellas el más, el menos, el por y el dividido. ¿Qué pasa cuando se juntan? Surge lo que se llama en matemática una expresión algebraica. Cuando se fusionan todos esos elementos, nace una expresión algebraica. ¿Y de dónde nace una expresión algebraica? Una expresión algebraica nace de la vida cotidiana, donde yo al charlar puedo emitir oraciones en un lenguaje que es coloquial. Coloquial quiere decir un lenguaje charlado, un lenguaje hablado, donde hago referencia a ciertas cosas que el otro presupone que las conoce y que yo las puedo representar a través de una letra como una incógnita. Y después tenemos otras expresiones algebraicas que ya están armadas o que ya están construidas y que son tradicionales. Por ejemplo, el área de un triángulo. Área de un triángulo, todo el mundo sabe que es base por altura sobre 2. Esto también es una expresión algebraica ya construida y muy añeja dentro de la matemática. Fíjense en que es una combinación de números con letras. El área de un círculo, pi por radio al cuadrado. También una fórmula muy antigua dentro de la geometría, que es otra rama de la matemática, ¿sí? Y que usa números combinándolos con letras y que también es una expresión algebraica. No quiero pasar a los ejemplos sin antes comentarles lo que les dije en un principio. Una expresión algebraica está compuesta por dos elementos, ¿sí? Acá yo le escribí una, 8x. Acuérdense que entre la letra y el número, si no hay nada, es porque hay un por. El 8 no se llama más número en álgebra, se llama coeficiente. Y la letra no se llama más letra, sino que se denomina parte literal. Esos son sus nombres o sus designaciones correctas dentro de lo que es el álgebra. Pero a ver, volvamos un poquito al tema de este lenguaje coloquial pasado al lenguaje algebraico. Acá yo les puse otros ejemplos más para que los pasemos en el video mientras lo estamos grabando y ustedes lo están mirando. Si yo digo el anterior a un número, ¿lo conozco a ese número? No, no lo conozco, ¿sí? Lo voy a representar con la letra, vamos a ponerle R, ¿sí? El anterior a un número. ¿Quién es el anterior a R? Y es R quitándole 1. ¿Sí? El anterior. Y el posterior es R sumándole 1. ¿Sí? Fíjense en este que también tengo acá. Las 2/5 partes del recorrido lo haré a pie. Las 2/5 partes de un recorrido, ¿conozco lo que voy a recorrer? No, no lo conozco. Lo voy a representar con M. ¿Sí? Yo sé que las 2/5 partes que voy a recorrer, las 2/5 partes de mi trayecto lo voy a hacer a pie. Esto es práctica, es pasar del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico, es pasar oraciones que están en lenguaje tradicional a un lenguaje que digamos que sería matemático. De ahí nacen las expresiones algebraicas, sencillas, muy simples como ustedes pueden ver. Y ahora pasamos a lo otro, lo hago un poquito rápido para que no sea tan largo el video. Miren acá, ¿qué puede pasar? ¿O puede pasar qué? Pueden pasar dos cosas. Una de esas cosas es que una vez que yo construí la expresión algebraica, una vez que ya la construí, a lo mejor le puedo dar algún valor determinado, ¿sí? Volvamos a este del hermano. Mi hermano tiene un año más que yo, ¿sí? Le doy un valor, ¿sí? Bueno, yo tengo 40, por lo tanto mi hermano va a tener 41. Yo le di un valor a la letra, ¿sí? Dejó de ser una expresión algebraica para pasar a ser un número ordinario y común. ¿Cómo se llama eso? Eso se denomina valor numérico, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, trataré de ahorrar la mitad de mi sueldo. Bueno, gano 40.000 pesos, supongamos, ¿sí? Voy a ahorrar la mitad, voy a ahorrar 20.000 entonces.
¿sí? Dejó de ser expresión algebraica para pasar a ser valor numérico. ¿Por qué? Porque yo le di a la letra un determinado valor. Cuando yo a la letra le di un determinado valor, mi obligación es reemplazarla, resolverla y poder encontrar así un resultado efectivo dentro de la matemática. Eso sí, pierde su categoría de expresión algebraica para pasar a ser un número común y ordinario. Y otra de las cosas que puede suceder también después, si quieren después lo repasamos a esto, porque les dije que pueden pasar dos cosas, o puede pasar que, ¿sí? Escúchenme bien lo que les voy a decir, puede pasar que durante la construcción de la expresión algebraica, cuando estoy pasando de lo coloquial a lo algebraico, tenga que usar o repetir la misma letra. Muchas veces, cuando yo estoy pasando de lo coloquial a lo algebraico, tengo que usar una letra que ya usé anteriormente. Por ejemplo, acá dice un número más su triple. Fíjense en que no estoy cambiando de letra. Estoy diciendo un número más su triple. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? ¿Qué sucedió? Tuve que usar la misma letra. Algunos alumnos escriben así en los exámenes. No, ahí me cambiaste de letra. Te está diciendo su triple, te está diciendo su. Otra vez tenés que usarlo nuevamente a él. No podés cambiar de letra. ¿Está? Distinto que yo diga entre mi hermano y yo. Bueno, ahí sí, porque somos dos personas distintas. Pero si yo estoy nombrando la misma letra, tenés que usar el mismo código que usaste, digamos literalmente, ¿no? ¿Sí? Y ya les cuento algo con esto. Miren acá también. El doble de mi, como dice, el doble de mi edad menos su cuarta parte. El doble de mi edad menos, ¿sí?, su cuarta parte. Otra vez tuve que usar la misma letra porque está hablando del mismo número dentro de la oración. Entonces, miren lo que les puse acá abajo. Tengo que agrupar porque son términos semejantes. La matemática no permite que vos a esto lo dejes así como está. Tenés que sí o sí juntarlos porque hacen referencia a la misma letra. Por lo tanto, x más 3x, esto se forma un 4x. Porque no se olviden que acá adelante, si no hay nada, está el 1. ¿Sí? Y acá, ¿qué hacemos, profe? Y acá lo que va a tener que hacer es sacar como un denominador. ¿Sí? Resolver esto, 2 menos un cuarto. ¿Sí? 4 por 2, 8. Estamos, imagínense en algo así. 2x menos 3. ¿Sí? Vamos a poner z más 8t. Menos 2t. Más 5x. Bueno, chao, lo lamento. Las x las vas a tener que juntar. Eso se forma 7x. ¿Sí? Después vas a tener que juntar las t. 8t. Menos 2t, 6t. Y el z que no tiene nada para poder juntarlo o agruparlo con otro elemento. La mayoría de los alumnos me preguntan, ¿qué hacemos ahí, profe? No haces nada, ya está, ya juntaste lo que podés juntar. Más de eso no podés agrupar. Estamos, a ver, repasemos esto último ya. La última parte. Mi objetivo, ¿cuál es? Es con ustedes llegar al concepto de ecuación nuevamente o construir el concepto de ecuación. Lo que pasa es que no podemos construir el concepto de ecuación si no entendemos que es una expresión algebraica primero. Álgebra, ya lo repetí al principio, bla bla bla, combinación de números con letras, bla, 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 bla. Lo más importante que tienen que recordar ustedes son estas dos cosas. ¿Qué es una expresión algebraica y de dónde nace? ¿Sí? Nace de la vida cotidiana, donde yo hablo en forma normal, coloquial, y al intentar pasar eso que dije a un lenguaje más específico, me encuentro con lo que se llama una expresión algebraica. Hay miles de ejemplos de eso, ¿sí? Quiero hacer un edificio el triple de alto del que construí la semana pasada o el mes pasado o el año pasado. Hay miles de ejemplos de que hablamos en forma matemática pero no específica. Bien,
Acuérdense también el tema de estos dos ejemplos que les puse acá, y las dos cosas más importantes son cuando yo a la letra le doy un valor, deja de ser expresión algebraica. Por ejemplo, el que dije recién, quiero construir un edificio el triple de lo que medía el que construí hace 2 años atrás, ¿sí? Quiero construir un edificio el triple de lo que medía el que construí hace 2 o 3 años atrás. No sé bien cuánto medía, o sea, no lo reemplacé. Supongamos que el que construí medía 2000 metros, ¿sí? Bueno, el nuevo va a medir 6000 metros, ¿sí? O 200 metros, es mucho 2000 metros, 600 metros va a medir entonces el nuevo edificio a construir. Estamos, ahí le di valor, ahí pasó de ser una expresión algebraica a ser un valor numérico o con una determinada denominación. Y lo último es lo siguiente. Recuerden que si en una expresión algebraica se repite la misma parte literal, la letra, yo tengo la obligación de juntar esos elementos para poder constituirlos en uno solo. No puedo juntar dos elementos que no compartan la misma parte literal. Yo no puedo juntar 6A, ¿sí?, más 5B. No, eso no puedo juntarlo, ¿sí? Son dos cosas distintas. Pero si esto fuese una A, que me cuesta escribirlo porque tengo la hoja al revés, si eso fuese una A, sí, 6A más 5A, 11A. Tengo la obligación de juntarlo. Estamos, bueno, todo esto es para que, bueno, y recuerden lo último, los elementos que forman una expresión algebraica, coeficiente, parte literal. Todo esto es para meternos dentro del mundo de la ecuación. ¿Por qué la ecuación? Porque la ecuación, el álgebra vendría así como el viaje de ida y la ecuación vendría así como el viaje de vuelta. Ya se los voy a explicar bien en el próximo video. Bueno, repasen los conceptos de refuércenlos, ¿sí? Pasen lo que necesiten a su carpeta. Esto no es un tema que es nuevo, ya lo han dado el año pasado, así que me gustaría que lo repasen, que lo miren para que podamos seguir construyendo los conceptos de matemática.